Hoy, en Por una mejor vida, ¿no has podido superar la muerte de tu hijo? Nuestra tanatóloga de cabecera, Tete Segovia, nos explica cómo enfrentar esta situación de la mejor manera en lo que yo vivo. Además, nos informa sobre el proceso de duelo por el que pasan los padres al perder un hijo. No te pierdas de navegar en nuestras redes sociales con Tony Montes para saber cuál es tu opinión sobre nuestros temas. Y para cerrar con broche de oro, la reflexión de la pastora Claudia Cupido en Desde mi Interior. Todo esto y mucho más para ti. Comenzamos. Por una mejor vida, para que seas feliz. Por una mejor vida, es tiempo de reír. Por una mejor vida, y libre al caminar. Por una mejor vida, y de nuevo comenzar. Hola amigos, buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este programa Por una mejor vida. Y el día de hoy vamos a empezar ya nuestro programa, no te lo pierdas. Bueno amigos, después de habernos saludado ya, vamos a empezar nuestra primera sección, Lo que yo vivo. Y el día de hoy tenemos una invitada que es ya amiga de casa, que es la tanatóloga Tete Segovia, perdón, Tete se me fue tu nombre. El día de hoy vamos a hablar un tema que es un tema complicado, pero yo creo que es un tema que es necesario que se hable, porque de alguna manera u otra hay quien lo puede estar viviendo o lo ha vivido en nuestro público, y es cómo enfrentar la muerte de un hijo. Gracias, Tete, ¿cómo estás? Gracias por la estar invitación. con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues ¿por qué es importante hacer la aclaración que tú eres tanatóloga? Porque la tanatología ocupa este tipo de consejería y de ayuda en la pérdida de un ser querido. Así es. No nada más de un ser querido, sino en pérdidas en la vida. Así es. ¿Es correcto? Sí, la tanatología, como lo hemos hablado en otras ocasiones, trabaja con todo lo que son las pérdidas, con enfermos terminales, en fase terminal, y con las personas que tienen intentos, pensamientos suicidas. Wow, es lo que trabaja la tanatología. ¿Por qué es tan difícil aceptar la muerte de un hijo? Pues como bien decías al inicio, es un tema difícil porque se convierte como en un tema tabú, porque creemos que la vida crecen los niños, se reproducen y se mueren, ¿no? Se hacen viejitos y se mueren. Entonces a la mente humana le cuesta trabajo concebir que un niño se muera, porque eso no está dentro de la lógica. Se mueren las personas viejitas, se mueren las personas enfermas, pero un niño, un hijo, se mueren primero los abuelos, los padres, los hijos no. Por eso es que cuesta tanto trabajo este tipo de pérdidas, Clau. Sí, de una manera o de otra yo creo que como padres, o sea, tenemos cronológicamente un orden de los factores, ¿no? Uh-huh. Conozco al marido o a la esposa, me caso, tengo hijos, los educamos, vamos madurando los padres, los hijos van creciendo, morimos los padres, pues es lo natural. Entonces yo creo que es realmente un shock. ¿Cuáles son las reacciones más comunes en los padres cuando hay la muerte de un hijo? Fíjate que tiene que ver mucho el tipo de muerte del hijo. Cuando es una muerte por enfermedad, como que viene ese alivio, aunque duele muchísimo, por parte de los padres. Pero cuando es una muerte repentina, viene el principal sentimiento que pueden estar experimentando es el de la culpa. Entran en un estado de shock por el impacto de la noticia. Como te decía, cuando hay una enfermedad te da el tiempo de irte preparando, de saber qué es lo mejor para el niño, de ir cerrando tus círculos. Eso se llama duelo anticipatorio. Entonces te da tiempo de hacer todo este proceso, de llevar este proceso de despedirse de la pérdida. Pero cuando es una muerte repentina, un accidente o cosas así, la verdad es que es de los duelos más difíciles de llevar. De hecho, es un duelo especial. Hay duelos, hay alguna diferencia en los duelos. Este es un duelo especial, como por ejemplo el de la pérdida por alguien que desaparece. Un secuestro, algo así, son duelos especiales. No, digo, yo creo que ese es el peor. Uh-huh. En mi opinión es el peor porque aunque sea una muerte repentina, estás viendo de una manera tangible. Así es. El cuerpo de una persona que ya tienes un dolor, pero una certidumbre de ciertas situaciones, ¿no? Así pero es. Una desaparición es... Sí, cuesta trabajo ese tipo de duelos, la superación de esa pérdida, porque siempre queda la esperanza. Lo voy a encontrar, ¿dónde estará? Y es
es un proceso donde necesita la gente ayuda para poder salir. Ahora, de ahí. fíjate, tú hiciste un comentario que es diferente en el caso de cuando los hijos ya pasan un proceso de una muerte, de una enfermedad que sabemos que ya es terminal o que sabemos que hay probabilidades de que puedan morir. Sin embargo, yo me acuerdo de haber visto una película de que la mamá se aferraba a la hija. Ella tenía, creo que leucemia, Ujú. y estaba verdaderamente aferrada a los tratamientos, a las quimioterapias, a conseguir donadores de médula, y era una manera de retenerla, o sea, no Ujú, claro. enfrentaba el hecho de que tenía que morir. Pero antes de seguir adelante, ¿qué te parece si vamos a nuestras redes sociales con Tony Montes? Tony, queremos escuchar qué están hablando las redes sociales acerca de este tema. Gracias, Claudia, y gracias a ustedes porque estamos otra vez más en nuestra cápsula de redes sociales. Gracias por su apoyo y sus comentarios. Y bueno, el tema de hoy yo creo que es un tema muy, muy fuerte para los padres, el cómo enfrentar la muerte de un hijo. Y bueno, vamos a ver qué ustedes nos dicen en nuestras redes sociales. Dice Ángel Azul del Cielo: yo perdí hace un año a mi único hijo de 14 años. Y para nada mi mundo es el mismo. Mi todo era Luis Eduardo, ya nada significa lo mismo. Y bueno, @Geobarbosa dice: sí, perdí a mi marido y es difícil superar. Decidme cómo se hace para superar la muerte de un hijo de 5 años. Imposible, dolor eterno. Y bueno, Soledad Yangueta Monje dice: la muerte de un hijo jamás se supera, solo se aprende a vivir sin él, aunque tengas el alma hecha pedazos. Y bueno, de verdad, para los padres yo creo que es algo muy difícil, pero este tema ahorita con Claudia, con los expertos, a ver si nos puede ayudar de verdad para superar. Gracias a Dios yo no tengo ese caso y ojalá no lo tenga. Y bueno, y los que sí lo tienen, por favor, acompáñenos a este tema y con los expertos. Gracias. Hablando de tanatología, en estos casos que yo te preguntaba, por ejemplo, cuando los padres ven la gente que está alrededor que se están aferrando a pues a una cosa, a algo que ya no es real, o sea, que solamente están prolongando el dolor del hijo, el dolor de la familia, el dolor personal, ¿qué consejo darías aquí? O sea, porque yo creo que es inconsciente. Sí, esto es un proceso inconsciente porque tenemos miedo a desprendernos. Ahí hay que buscar ayuda para que esa persona pueda deshacer ese vínculo que hay. Todos hacemos vínculos, pero hay veces que como mamá te despersonalizas y te vuelves, más bien como mujer te despersonalizas y te vuelves mamá. Entonces haces un lazo tan fuerte con los hijos que te cuesta trabajo dejarlos. Entonces sí es importante buscar ayuda porque esa persona está sufriendo doblemente. O sea, no nada más es lo que implica perder a su hija, a su hijo, sino hay algo en ella que le está confrontando. Muchas veces decimos, cuando hablamos de estos temas tan delicados y que son temas que se convierten en tabús, dices, ¿qué tema tan doloroso? ¿Por qué hay que pasar por esto? Lo que pasa ahí cuando te mueve algo es que te está confrontando al hecho de, si a mí me pasara, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué haría si yo estuviera en un caso así? Me comentabas de esta película. Fíjate que hay muchos casos. Hay mujeres que cuando pasan este proceso con los hijos, en el momento van diciendo, sí, es lo mejor, que descanse, ya no lo quiero ver sufrir. Pero cuando se confrontan, allá no está, es donde viene todo el dolor, porque se queda el pensamiento, ¿qué hubiera pasado si él hubiera crecido? Si hubiera crecido, ¿qué hubiera estudiado? ¿Qué estaría haciendo? Y eso, los pensamientos, son donde tiene uno que estar recibiendo la ayuda, porque los pensamientos disparan las emociones. Ahora, cuando tú hablas de que se hacen vínculos, ¿a qué te refieres? Todos nos vinculamos emocionalmente a alguien, por amor, por odio, por los diversos sentimientos que todos tenemos como humanos. Pero cuando eres mamá, o sea, como que pones mucho de ti en los hijos. Y ahí cometemos un error, porque fuimos creados para ser hombres y mujeres. Uno de los roles que desempeñamos es como esposa, otro rol es como mamá. Pero si te fijas es algo como cultural. Esposo y papá. Ajá, sí, como esposo o papá. Y si te fijas es algo cultural. Hablando específicamente de las mujeres, muchas veces perdemos la identidad de mujer porque toda esa identidad se la ponemos como madre.
Entonces, culturalmente es la mamá gallina, cuida a sus pollitos, el no tener a los hijos es como quedar, oía un término que me llamó mucho la atención, con el alma mocha. Entonces, es algo que implica dolor. Es interesante, yo creo que cuando hablar de romper vínculos, digo yo en lo personal, yo tuve un chiquito que estuvo muy grave por 3 años de su vida, 4 años. Yo me acuerdo que el día que él muere, yo ese día en la mañana, murió una madrugada, pero el día anterior en la mañana, estar con el médico, yo digo, al estarlo viendo sufrir, es larga la historia, pero yo me acuerdo que ese día yo dije, Señor, en verdad ya lo suelto, o sea, porque me di cuenta en ese momento que yo lo estaba reteniendo. Entonces, ya lo suelto porque está sufriendo muchísimo y fue sorprendente porque ese día él, solamente su corazón se paró y se quedó dormido, ¿no? Entonces, ¿esto existe? Sí, sí existe. Fíjate que hay algo que se llama dentro de la tanatología la distanasia, y la distanasia es alargar la vida de un enfermo a través de muchos métodos terapéuticos. Entonces, el niño está sufriendo porque tiene exceso de aparatos, lo tienen con oxígeno, respirador, muchísimas cosas que le está originando un sufrimiento. ¿Qué pasa? Las mamás cuando logran desprenderse y decir, ok, o el papá, hasta aquí llegamos, sí viene ese descanso, porque tú mismo estás, por ese mismo vínculo, reteniendo de una forma a las personas. Y esto sucede, así como tú lo platicas, hay muchos casos donde dicen, cuando yo solté a mi hijo, cuando dejé de llevarlo a un hospital, a otro, cuando pude entregarlo en las creencias de cada quien, por ejemplo, a Dios, viene ese descanso de decir, ok, sé que va a estar bien, sé que va a descansar, va a terminar esta agonía en él, y entonces sí puede venir esa parte, lo sueltas y la persona descansa. ¿Cómo afecta a los demás hijos cuando hay una pérdida de un hermano en casa? Fíjate que esta pregunta es y muy con eso interesante. Estamos casi terminando Sí. este bloque, tenemos 30 segundos. Ok, esta pregunta es muy interesante porque hay una afectación por lo regular. Me refiero mucho a las mamás porque son como las más aferradas a los hijos, pero también los papás. Llega un momento que es tal el sufrimiento que se olvidan que hay gente a su alrededor, que están los hijos. Se genera un sentimiento de desplazamiento y creer que el hermano que falleció era lo más importante. Sí, de verdad hay que saber llevar estos procesos porque si no se llevan de una manera correcta, puedes enfermar a toda la familia, porque los hijos reciben la parte de él era el importante, nosotros no somos importantes, lo quería más a él que a mí, entonces sí hay que tener cuidado con los hijos. También para los hijos es una pérdida. Fallece el hermano y queda también en ellos esa parte de vivir ese duelo. Además, yo creo que se rompe toda una dinámica familiar Claro. que se creó alrededor del Claro. enfermo y esto también se altera todo y que tiene que haber un reajuste. Sí, es un tema muy interesante porque sí afecta todo el entorno familiar durante el proceso, si es hablando de enfermedad y si es por accidente, por algo inesperado, también viene una alteración en todo el entorno familiar. Pues muchísimas gracias, Tete. En Nada, verdad, claro. este es un tema muy, muy interesante, doloroso, pero yo creo que es importante tratarlo, abrirlo y hablarlo con gente experta que nos pueda ayudar a dar pasos más certeros para Claro. salir de este tipo de duelos. ¿Y qué te parece si te invitamos para la siguiente semana para Claro que tener sí. la segunda parte de este tema? Claro que sí, Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias Hasta por luego. estar con nosotros. Y bueno, amigos, continuamos con nuestro programa en nuestra siguiente sección. Dentro de una nube de humo, tratar de tapar las emociones. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Hola amigos, soy Claudia Cupido y quiero invitarte a nuestro Congreso Anual Reedifica 2015 en la ciudad de Querétaro, México, los días 5, 6 y 7 de noviembre. El hotel sede será el Hotel Real de Minas. ¿Qué Reedifica? Reedifica es un congreso para adoradores y no olvidemos que todos somos adoradores, no solamente aquellos que cantan o tocan en una plataforma. Para este evento tendremos a Thales Roberto, que viene desde Brasil, estará también de California Lino López, Mike Heron de Houston,
De Dallas, Texas, estará con nosotros Denis Campos, Pedro Abiu, Carmen Gloria y Lousa Melgar desde Guatemala. Si tú necesitas más información, por favor acude a nuestra página reedifica.tv. Pastores, por cierto, tendremos un evento en el cual nosotros recibiremos una palabra fresca para poder avivar nuestro tiempo de adoración, pues siempre estamos dando y también nosotros necesitamos recibir. Y por cierto, también tendremos un evento para líderes de alabanza y para músicos. No te lo pierdas, pues el cupo es limitado. Te esperamos, no te lo pierdas. Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. Bueno amigos, pues seguimos con nuestro programa, vamos a nuestra segunda sección, cómo me siento, cómo me veo, y vamos a hablar el día de hoy sobre los daños que genera el tabaquismo. Y para este tema tenemos al doctor Sergio Adolfo Pérez. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y además sé que eres exhumador, así que no nada más vas a hablar como médico, sino Así realmente con todas las de la ley, porque tienes autoridad para hablar de este tema, no nada más como doctor, sino porque fue algo que tú mismo pues padeciste, esta adicción. Así es. ¿Cuáles son los daños que causa el tabaquismo? Bueno, curiosamente me recuerda esto en alguna plática que estuvimos dando en una escuela secundaria. Preguntaban, bueno, ¿y por qué no hacen un dibujo para saber qué áreas del cuerpo son las que se pueden afectar? Bueno, pues estaría muy fácil porque tendríamos que poner el cuerpo completamente afectado por todos lados, ¿no? Los daños que produce el tabaquismo van a afectar todos los órganos y sistemas del cuerpo. Desde el momento en que se inicia a fumar, esto es una información muy importante porque a veces se piensa que los daños pueden empezar 20, 30, 40 años después de haber comenzado a fumar. Ahí es cuando se hacen más evidentes las consecuencias más graves, pero en realidad los daños se inician desde el principio. Desde las primeras bocanadas de humo empieza la nicotina a hacer efecto en el cerebro, a constriñir las arterias, a apretarlas. Por eso es que tan alto el riesgo de infarto al corazón en los fumadores. 8 de cada 10 infartos en los Estados Unidos tienen que ver con el consumo de tabaco. Por supuesto, los órganos principalmente y más rápidamente afectados son los pulmones. Sí, generalmente traducimos tabaquismo nada más pulmones, pero por lo que vas mucho más allá. Mucho más allá. Riñones, hígado, médulas suprarrenales, páncreas, la piel, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Más grande de todo el cuerpo. El más grande de todos. Pues es el que primero se afecta. Afortunadamente también es de los primeros que se recuperan la piel. Uno de los testimonios que tenemos en nuestros exfumadores es la capacidad tan rápida que tiene la piel de recuperarse. De regenerarse, es muy noble, ¿verdad? Es muy noble, Es muy recupera noble. la hidratación, la elasticidad. En fin, todos los órganos de nuestro cuerpo pueden ser dañados por Hace el rato tabaco. antes de entrar a cámaras decíamos, bueno, los daños nada más son físicos y de salud, y hablabas también de daños emocionales. ¿Por qué? Bueno, estamos como acostumbrados, ¿verdad?, a pensar que el tabaco nos va a dañar nada más físicamente, pero no, efectivamente, muchas veces los fumadores tienen como esta costumbre de tratar de esconder dentro de una nube de humo, tratar de tapar las emociones con el humo del tabaco. Y pues lamentablemente este es un satisfactor completamente inadecuado para tratar las emociones, ¿no? Y bueno, quien sea fumador seguramente estará relacionado con esto. Triste, fuman, contentos, fuman, solos fuman, acompañados fuman, Frustrados fuman, frustrados fuman, enojados fuman. y la emoción allí sigue. En realidad no sirve para satisfacer la emoción o para... Nada más la eclipsas. Exactamente, la eclipsan. Y por eso es que se requiere, la mayor parte de las veces, si no es que en todas, un tratamiento que se encargue también de esto que tenga que ver con las emociones. Ay, quiero aprovecharte, doctor, y voy a hacer las preguntas. Tengo muchísimas. Adelante. Pero ¿cuáles son ya hablamos de las enfermedades porque hablaste de los órganos. ¿Qué ocurre internamente cuando empieza a entrar la nicotina al cuerpo? Bueno, después de la primera bocanada de humo, a los 7 segundos, la nicotina ya está en el cerebro. Una vez que está en el cerebro, se integra a los receptores nicotínicos, que son unas moléculas que se encuentran en nuestro cerebro y que llevan ese nombre, fumemos o no. Todos los seres humanos tenemos receptores nicotínicos.
Se llama así porque los investigadores descubrieron que tiene una afinidad muy, muy importante para la nicotina. Llegan a los receptores nicotínicos y empiezan a liberar sustancias relacionadas con la concentración, con las emociones. Una de ellas es, por ejemplo, la dopamina, que es la que se conoce como el neurotransmisor de la felicidad o la sustancia de la felicidad. Y ahí es donde empieza a hacer el trabajo sucio, digamos, la nicotina en el cerebro, ¿no? Empieza la persona a relacionar situaciones placenteras con el cigarro, lo cual es un asunto pues completamente falso, pues, porque no son realmente situaciones placenteras verdaderas. De ahí viene, por ejemplo, una de las frases que más conocemos, que conocen los fumadores, que es la de después de un buen taco, un buen tabaco, por ejemplo. Sí, para los latinos, sí. Clásico para los latinos, que después de comer necesitan, fíjate qué terrible, necesitan del cigarro para registrar como placentero el acto de comer. Eso es terrible porque el acto de comer es un acto placentero por sí mismo, además de que, por supuesto, satisface la necesidad Ahora, de espero que nutrientes. los tacos hayan sido saludables, porque si además tampoco fueron saludables, pues está Terrible, cañona ¿no? la cosa. Por ningún lado. Ajá. Pero esto es un ejemplo del cual, como podemos ver, situaciones realmente placenteras no la registran como tal a causa de la nicotina. Por eso, después de un viaje, están en una situación placentera, necesitan fumar, ¿no? Para entonces ahora sí registrarlo como placentero. Ese es uno de los principales efectos. Pero bueno, esto hablamos en los primeros segundos, ¿no? Después de que ingresó la nicotina. A los siguientes 13 a 20 segundos ya la encontramos en la médula suprarrenal, en los riñones, en la placenta, en el caso de la mujer embarazada, haciendo ya sus efectos. Uno de los primeros efectos de la nicotina, además de esto, es mantener las arterias apretadas, constreñidas, digamos, ¿no? Esta vasoconstricción, como se le conoce en términos médicos, que es que las arterias estén así muy apretadas, produce que se eleve la presión arterial, que aumente la frecuencia cardíaca y, mucho más importante, aumenta la cantidad de problemas cardíacos y cerebrovasculares. O sea, que no llegue la sangre al cerebro como debe ser. Tenemos 10 segundos para la última pregunta. ¿Por Venga. qué cuando una persona utiliza parches o cualquier otro método para dejar de fumar, si es que realmente funcionan, se tienen recaídas? Bueno, porque los métodos como los parches y este tipo de cosas, aunque están aprobados médicamente para ser utilizados, en Estados Unidos... El cigarro electrónico no. El cigarro electrónico no, eso es malísimo. Eso no está aprobado por la FDA ni por ninguna otra institución de salud. Pero los parches sí. Los parches sí, parches inhaladores, chicles, hay caramelos, hay incluso atomizadores nasales, esos se encuentran en Estados Unidos, esos están aprobados para uso médico. Sin embargo, nada más se van a encargar de una de las partes de la complejidad que es la adicción al tabaco, que es la parte física, nada más. Y deja de fuera todo el asunto emocional, psicológico, inconsciente, todas estas cosas que es muy importante también tratarlas, para que al final de cuentas una persona que deje de fumar de manera permanente, porque ese es el objetivo de dejar de fumar, que sea para siempre. Qué bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, en verdad es de gran valor lo que nos estás Al comentando. Y bueno, para ti que nos estás viendo, esperamos que tú tomes la decisión de dejar de fumar si es que tienes esta adicción y pues recurre a un profesional pidiendo ayuda. Tal vez esta batalla no lo vas a lograr sola o solo, pero sí se puede lograr. Y bueno, esperamos que tú tengas una mejor vida. Te esperamos en nuestra siguiente sección. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. ¿A que no sabías que la trompa de elefante no tiene huesos, pero posee 40,000 músculos? Es un órgano extremadamente flexible que puede ser usado para los toques más finos. Es una parte importante para la vida del elefante. Son usadas como órganos exploratorios para alimentarse, para tomar agua, para luchar, para bañarse, infinidad de cosas. Al primer indicio de peligro, el elefante levanta su trompa para oler la razón de la amenaza. También es usada para oler a su hembra o para explorar la comida en la boca de otro elefante. La trompa juega un vital papel en sus vidas. De hecho, es casi imposible para un elefante sobrevivir sin su trompa o si su trompa sale dañada. ¿A qué no sabías? Bueno, amigos, estamos terminando nuestro programa sin antes pasar a esta tercera sección desde mi interior. El día de hoy yo quiero empezar esta sección haciéndote una pregunta. ¿Tienes amargura en tu vida? Muy probablemente nuestra tendencia va a decir que no, pero la verdad es que la amargura todos la hemos sufrido. ¿Por qué? Porque el diccionario nos dice que la amargura se causa o se sufre a causa de una desilusión o una injusticia en la vida. ¿Y quién no ha sido desilusionado o ha sufrido una injusticia en la vida? Yo creo que todos. El problema es no dejar que crezca y haga una raíz. ¿Cómo
nos podemos dar cuenta que ya hay una raíz de amargura en nuestra vida? Bueno, pues por cómo actuamos o por cómo hablamos. Y como hablamos, generalmente vamos a hablar de la siguiente manera. Amo a mi esposo, pero me engañó. Pues este amigo es un buen amigo, pero lo quiero lejos de mí porque le hice un favor y me pagó mal. Alguna vez escuché a un amigo diciendo lo siguiente: esa persona ya no me habla, no le he hecho ningún favor. Interesante. Yo pude ver que en ese amigo había amargura, porque seguramente alguien le pagó mal, fue ingrato con los favores que este amigo le hizo. Así que tenemos varias opciones en cuanto a la amargura cuando hay una raíz en nosotros. La primera, tomar la decisión de mantener distancia con aquel que nos dañó, nos pagó mal, nos decepcionó o fue injusto. La siguiente es desquitarnos con los que nos aman, los que no nos han hecho nada. Esto es una tentación muy grande. La tercera es pedir ayuda al único que puede ayudarte a quitar la raíz. ¿Por qué? Porque generalmente tratamos con la amargura de una manera superficial, como una raíz que sale en el pasto, una raíz mala, cortamos nada más la hierba mala, pero como la raíz sigue, vuelve a salir. Así que para que pueda ser quitada la raíz de amargura, el único que puede entrar a tu alma y quitar de raíz el problema es Dios. Así que la invitación del día de hoy es, si tú tienes una raíz de amargura, ya no la ocultes más o no trates de quitar solamente lo que se ve encima, porque tú necesitas vivir una mejor vida. Así que el día de hoy, pídele ayuda a Dios. Él es el único que puede entrar a tu corazón. Ábrele tu corazón, dile que estás herido y pídele que te sane. Bueno, esta fue una reflexión desde mi interior. Soy Claudia Cupido y mi deseo es que tú tengas una mejor vida. Amigos, qué gusto fue estar con ustedes el día de hoy en este programa Por una Mejor Vida. Y no te olvides, te espero el próximo fin de semana, sábados 12:30 del día, domingos 11:30 de la mañana por este canal 55 de TV Azteca. Y por favor, contáctame a mis redes sociales. Quiero saber de ti, qué opinas de nuestros programas, qué te gustaría escuchar. Y bueno, no te olvides de tener un lindo fin de semana y sobre todo una mejor vida. Mira hacia tu interior, Descubre lo que da paz, escucha esta canción, que proviene del corazón. no dejes de soñar.